Buenos días para nuestros compañeros de métodos cualitativos. Soy Sebastián Alfonso Velosa Borges, junto a mi compañero Benjamín Baracaldo. Vamos a mostrarles las 10 entrevistas que verán a continuación sobre nuestro tema de investigación, las percepciones que tienen los habitantes del municipio de Facatativá sobre el tema del recurso hídrico. A continuación los dejo con mi compañero Benjamín. Para finalizar la presentación de estas 10 entrevistas, vamos a cerrar con otras 3 entrevistas que complementan nuestro componente teórico con referentes desde miradas académicas e internacionales. Entonces, no es más, los dejamos con las entrevistas. Buenas tardes para los compañeros de métodos cualitativos. Nos encontramos aquí con mi compañero Benjamín Baracaldo y mi persona Sebastián Velosa. Vamos a hacer la respectiva investigación de trabajo final de la materia métodos cualitativos sobre la percepción, caracterización o opinión que tienen los habitantes de Facatativá sobre el recurso hídrico. A continuación mi compañero Benjamín les dará una breve introducción sobre el tema. El agua configura el paisaje y el espacio vital. La abundancia o escasez de agua en un territorio configura paisajes característicos y da lugar a prácticas en el manejo y organización del uso del agua concretas en las sociedades asentadas en cada territorio. Configura además el espacio vital de la sociedad, no solo desde el punto de vista de la supervivencia material, sino también desde la perspectiva emocional. Por eso es importante las entrevistas y las opiniones que tienen las personas respecto al recurso del agua en el municipio de Facatativá el día de hoy. El agua es un elemento de referencia de la identidad cultural de los pueblos. Los paisajes de agua, así como las experiencias vividas en torno al agua, configuran una parte importante de la identidad cultural de las personas y de los pueblos, que se manifiesta como referencia territorial y vivencial a través de la idiosincrasia popular. Las festividades, la toponimia, las expresiones artísticas, la ritualidad o las experiencias lúdicas, incluso todos los espacios de reunión familiar en torno al agua y en compañía de ella, son muy importantes, y por eso pues es que vamos a presentarles a continuación las siguientes entrevistas del día de hoy. Bueno, buenas tardes, nos encontramos con el doctor Bermúdez, el cual ha sido funcionario de la alcaldía y demás entes públicos. Desde su perspectiva vamos a hacerles unas preguntas sobre el problema hídrico en el cual nos estamos enfocando en nuestro tema de investigación. Buenas tardes, doctor Bermúdez. ¿Desde hace cuánto reside en el municipio de Facatativá? Muy buenas tardes, un saludo especial para ustedes, jóvenes de la Universidad Nacional y las personas que van a tener la oportunidad de escuchar estas entrevistas. Yo llevo más de 40 años en el municipio de Facatativá. Bueno, muchas gracias, doctor. Señora Ofelia, ¿desde hace cuánto tiempo reside en el municipio? 25 años. Señor Andrés, ¿desde hace cuánto tiempo reside en el municipio de Facatativá? Desde hace 33 años vivo acá en Facatativá. Bueno, muchas gracias. Lo primero en lo que usted piensa si yo le digo la palabra agua. Un recurso vital para el ser humano. Es muy importante cuidarla, tener, y es un líquido vital. Ok. ¿Desde hace cuánto tiempo su merced reside en el municipio? Hace 42 años. ¿En qué es lo primero que piensan si les digo la palabra agua? Entonces, si quieres me respondes primero tú. Necesidad elemental para la supervivencia de las personas. Un elemento. Porque sin el agua no podemos vivir. Ok, listo. ¿Desde hace cuánto tiempo residen en el municipio? Yo ya hace como 20 años, como 25 años. Hace 2 años y medio. Señor Hugo, ¿desde hace cuánto tiempo reside en el municipio? 5 años. ¿Desde hace cuánto tiempo reside en el municipio? Hace como 27 años. ¿Desde hace cuánto residen en el municipio? Yo como 3 años. Desde que nací. ¿Cuántos años llevas acá? 16. 6 años. Ok. ¿En su lugar de residencia presenta problemas con el suministro de agua? Sí se presenta problemas con el suministro de agua. ¿Desde cuándo? ¿De qué maneras? Más o menos, yo que me acuerdo, casi 20 años hace que a veces cuando la temporada está en verano, el agua se escasea.
En estos 33 años en el municipio presenta problemas con el suministro de agua, ¿ha presentado problemas? Hasta el momento no, no señor. Ha sido una ciudad muy confortable en agua. ¿El de residencia presenta problemas con el suministro del agua? ¿Desde hace cuánto y qué tipo de problemas? Pues ahorita en estos momentos de la semana pasada se han presentado varios problemas. El agua ha llegado turbia, amarilla, también se ha presentado el tema de que hay días la ponen o llega sin suficiente capacidad, fuerza. En su lugar de residencia, en este tiempo que ha residido en el municipio, ¿ha presentado problemas con el suministro de agua? No, Facatativá es un territorio que tiene pocos yaceros de agua. En los tiempos secos hay cortes de agua. Cuando se mantiene un clima lluvioso, pues, y especialmente en las cabeceras, para poder recoger el tema hídrico, no hay problema. Eso no es de ocultarlo. Facatativá necesita tener más procesos de poder captar agua para darle agua a sus ciudadanos. ¿En su lugar de residencia actualmente presenta problemas con el suministro del agua? ¿Desde cuándo y de qué maneras? Todo esto que nos estaban contando. Pues sí, o sea, por lo menos hace como una semana está llegando el agua sucia, ¿sí? Y mal sabor como a barro y todo eso. Entonces, pues no sé. Aunque el servicio es constante y no se suspende a menos que haya un motivo de reparación, el problema es la sanidad del agua, el sabor que llega, el barro. O sea, la sanidad del agua no es la mejor, no es la óptima. Para que sea de consumo humano, no es tan seguro para uno. ¿Ha presentado o ha tenido problemas con el suministro de agua? Sí, algunas veces sí, señor. Porque no nos solucionan nada y siempre le pedimos al acueducto que nos solucione algo y no. ¿O ha tenido problemas con el suministro de agua? Alguna vez llegaba como sucia, era el problema. Sí. ¿Has presentado problemas con el suministro del agua? ¿Desde hace cuánto y qué tipo de problemas? Pues que a veces se da el agua toda la tarde. ¿Hace cuánto? Como hace una semana. Hace 2 días se fue. Sí, está saliendo sucia en estos días también. ¿Ha afectado su manera de vivir? Claro que sí, afecta demasiado. ¿De qué manera esto afecta su manera? Por ejemplo, ¿ha impactado en algunas rutinas o actividades que usted realiza normalmente? Sí, afecta en todo, porque sin agua, ¿qué hace uno? Nada. Problemas que me menciona, ¿cómo afectan su manera de vivir o su manera de actuar normalmente, sus hábitos? Pues digamos en el tema de aseo la casa y el tema del agua turbia, pues que usted no está con la garantía de que es un producto o un líquido totalmente tratable. Entonces queda uno con esa insatisfacción del proceso que se le está realizando. Hídrico, y pues esto ha afectado su manera de vivir. A estos ciudadanos, ¿qué piensa cuál es el problema con estos ciudadanos? Pues hermano, si no hay agua, pues ellos van a tener que esperar que el carrotanque les llegue y solamente va a ser un recurso para el consumo humano y no van a tener el recurso para sus quehaceres como el lavado de ropa, el arreglo de sus casas, etcétera, etcétera. Sus hábitos, su manera de relacionarse con el agua diariamente. Pues por lo menos nosotros cuando tomamos agua pues siempre compramos la bolsa de agua, que es la que se supone que viene más ya verificada, exacto. Entonces yo por lo menos todos nosotros acá no utilizamos agua de la llave para, digamos, tomar, hacemos como el jugo, ¿sí? Lo de tomar. Sí. Y lo que es de hervir y cocinar pues sí de la llave, pero eso sí que uno verifica que esté el agua limpia y pues que esté en buen estado. O sea, que hay ocasiones en que el agua cuando está llegando sucio con algún mal sabor, pues nos toca comprar también agua potable para poder cocinar, o si no ya no podemos. Solamente sirve para bañarse y lavar la ropa, y a veces, porque si es ropa blanca tampoco sirve para lavar porque se mancha la ropa. ¿De qué manera se ha visto afectado? Pues cuando no hay agua, cuando se nos va el agua, cuando un tubo se daña o cuando hay un tubo roto, entonces toca recoger agua de otros lados. Digamos, la vez pasada, hace años, nos tocó un carro tanque porque se nos fue el agua, se dañó un tubo, entonces nos tocó
en obras públicas que nos consiguieron un carro tanque y por medio del carro tanque fue que pudimos recoger agua porque ese día no había. ¿Cuál considera usted que es la causa del problema de suministro hídrico en el municipio? En primer lugar, que dejaron, o sea, hay muchos habitantes ya ahora, urbanizaron demasiado, y por otro lado no le han metido un estudio realmente al acueducto para que abastezca el pueblo. Sí, el acueducto quedó pequeño para abastecer el pueblo. ¿Cuál considera usted que sea como el problema de esas personas en el municipio? Bueno, esas personas del municipio sería la gente de Mana Blanca, sí, porque pues cuando es sequía, pues es donde se forman disturbios o algo, pues por falta de líquido, que es la parte más complicada, pues. ¿Cuál considera usted es la causa del problema de suministro hídrico aquí en el municipio? Hay muchos temas sobre el suministro, falta de mantenimiento más constante. Las administraciones pues no sé qué manejo le han estado dando, pero ha sido muy deficiente. Pues han procurado solucionar, pero no de la mejor manera. No sé si ellos pudieran buscar otras alternativas para mejorar. ¿Cuál cree usted que es la causa del problema del suministro hídrico en el municipio? ¿Cuál cree usted que es la causa de todos estos problemas que nos comentan? De pronto no están haciendo suficiente aseo en los en las represas de agua, ¿sí? Alguna vaina, o sea, no sé, algo estará fallando en ese sentido para que el agua esté llegando así, ¿no? Sé que a veces tiene que ver mucho con la cuestión del verano, que se secan los embalses y entonces el nivel del agua baja y llega sucia. Pero a veces no es necesariamente, no hay verano, no hay nada y siempre llega sucia, entonces a veces o es un problema de sanidad ya entre ellos en la limpieza de la represa, donde están los embalses, o ya tiene que ver mucho con los viaductos o con los ductos del agua. Sí, ya sea las tuberías son muy viejas, hay que cambiarlas, de pronto sea eso, no se sabe. Pues teniendo esto en cuenta, ¿cuál considera, para su opinión, cuál es el problema del municipio con ese municipio? No, pues que cuando se vaya el agua que nos solucionen algo, porque el alcalde que tenemos ahorita, la verdad, lamentable el alcalde que tenemos porque no nos ayuda con el servicio del agua. La verdad, obras públicas siempre nos han mamado gallo con el agua y nosotros ya estamos afectados por el agua, pero yo como facateño que soy le pido por favor al alcalde que nos ayude con eso, porque el agua es muy importante para nosotros y para la comunidad en general. ¿Cree que sería el peor de los casos si el suministro de agua llega a escasear por varios días? El peor, que toque un carro tanque o algo. En esa situación, ¿usted qué elaboraría o qué pensaría hacer? Primero, que haya una buena administración del acueducto, que el acueducto le coloque estudios sobre el abastecimiento de agua, de dónde va a sacar agua. En el peor de los casos, si se vuelve a presentar una escasez de agua al suministro por varios días en el municipio, ¿qué cree que pasaría otra vez? Pues sí hubo un tiempo que sí, en el tiempo de la pandemia sí hubo falta de agua, pero pues eso se formó un paro y pues no queremos que vuelva a suceder eso, pero si llega el caso, pues creo que todos volveríamos a tener ese inconveniente, porque sin el agua pues no somos nada. ¿Sería el peor de los casos si se para el suministro de agua en el municipio por varios días? No, ya así el municipio entraría nuevamente en caos y aquí pues en Facatativá se ha presentado muchas problemáticas por el tema del agua. El servicio ha sido muy deficiente en algunos lugares, no en todos, pero sí en algunos. Ha sido muy crítico. ¿Ve soluciones a corto, mediano o largo plazo? Pienso que a corto plazo debe cuidar el agua, pero que deben planear algo para, así sea a largo plazo, tener soluciones, las soluciones que deben hacer. Soluciones no de a poquito, para un día ni dos, sino para que sea una solución definitiva. ¿Ves soluciones a este problema a corto, mediano o largo plazo? Pues yo creería que sería mejor a corto, pero sería imposible decir una cosa que no
no se podría, no tengo en mi parte, no la tengo conocidamente cómo irá a ser más adelante. Soluciones desde su perspectiva y desde su opinión, ¿qué soluciones podría tener el problema hídrico a corto, mediano o largo plazo? A mediano plazo es generar esa conciencia del buen uso del recurso hídrico, es que los ciudadanos sepan que es un recurso que se acaba y que hay que cuidarlo, ¿sí? Es un tema de cultura ciudadana. A mediano plazo generar un proyecto de un embalse más en Facatativá, que es el embalse Mansi de la Tribuna. Ya están está el proyecto proyectado, ¿sí? Y es actualizarlo para poderlo presentar a los entes departamental y nacional para la adquisición de los recursos. Y a largo plazo tener ese embalse de la Tribuna más generar el convenio con Bogotá, ¿sí? Para que los ciudadanos que llegan sepan que hay un convenio con Bogotá y que el día que haya una necesidad pues toca abrir el grifo, pero ese grifo vale un billete, una plática más, y que hay que ser conscientes de eso para no tener posibles faltas de interpretación y de conocimiento de los procesos. ¿Ve soluciones a este problema, el problema del agua en Facatativá? Pues la verdad, solución no la veo. No la veo la verdad porque, como te acabo de decir, el alcalde que tenemos no nos sirve para nada y vamos a mirar a ver qué pasa, a ver si nos pueden solucionar algo obras públicas. Bueno, ¿qué hay soluciones en el municipio a corto, mediano, largo plazo para solucionar el problema del agua? Pues yo creería que sí, pero pues en sí, ¿cuáles? No sé, más de pronto más tratamientos o no sé. En mente, ¿de quién cree que es la responsabilidad de cuidar el agua? Desde el alcalde en adelante, todos, pero principalmente el alcalde y el gerente del acueducto. ¿Quién cree que es la responsabilidad de cuidar el agua? Pues la responsabilidad de cuidar el agua es de todos, porque todos vivimos del agua y pues si no hay agua pues no hay vida ni para hacer una agua panela. ¿De quién cree usted que es la responsabilidad de cuidar el agua? Bueno, pues una parte comenzando de todos, pero en específico las personas que están encargadas del recurso hídrico, digamos de la planta de tratamiento, el mantenimiento y pues ya personas que le dan su manejo correspondiente. No sé si no están bien ubicados o está sucediendo algo, pero no es de la mejor manera que lo están haciendo. ¿De quién creen ustedes que es la responsabilidad de cuidar el agua? Pues de todos nosotros, ¿no? Porque de igual manera y pues principalmente pues donde está ¿qué? ¿Cómo es? El suministro de la el suministro, exacto, eso. Porque de igual manera pues allá es donde se va el agua para todos los municipios donde hay agua, ¿no? Entonces pues la responsabilidad del agua es de todos, o sea, el cuidado del agua desde el momento en que sale del acueducto hasta donde nosotros también está en el cuidado de los ríos, el medio ambiente, porque de ahí es donde depende todo. Entonces si nosotros tiramos hasta un papel, eso va a afectar el suministro de agua de nosotros mismos. ¿Quién cree usted que es la responsabilidad de cuidar el agua? De nosotros mismos, ¿no? De nosotros y pues, no sé. Sí, de nosotros mismos. ¿Entidades públicas y estatales velan por el cuidado del agua? Es regular, no, como no es que ya cuando se contaminó el acueducto, falta cuidado, falta que estén más vigilantes a la represa de donde sacan el agua, que tengan más vigilancia. ¿Qué es eso de la contaminación del acueducto? Es que el acueducto no hace mucho se contaminó con petróleo, con gasolina, con petróleo. ¿Por qué? Porque no hay un estudio realmente que eso no debería estar al lado del acueducto, cerca al abastecimiento de las aguas, sí, donde sale el agua para comer, para abastecer el municipio, y dejen cerca algo que tenga que ver con combustible. Eso pienso que fue lo peor que no estudian, no están pendientes de las cosas, planear las cosas. Y el acueducto se contaminó y todo el pueblo es el que paga las consecuencias. ¿Cuánto pasó eso más o menos? Hace como 3 meses. Hace poquito, súper reciente.
Ya que las entidades públicas y estatales hasta el momento han velado por el cuidado del suministro hídrico. En mi concepto han sido muy débiles en ese proceso, muy débiles. Se dedican a una cosa estructural y de forma y no a una cosa de fondo. Los ciudadanos abandonados y el recurso hídrico también abandonado. ¿Usted cree que las entidades públicas o estatales velan por el cuidado del agua? ¿Están velando por el cuidado? Pues eso es lo que ellos dicen, pero pues uno viendo eso, pues creería que no. Bueno, pues... ¿Cree usted que las entidades públicas, las alcaldías, la gobernación, el acueducto y demás, velan por el cuidado del agua? Lo intentan, pero no lo suficiente. ¿Hay alguna otra medida para mejorar su actual forma de ahorrar y preservar el agua en el municipio? Que cambien toda la tubería de las tuberías viejas, las tuberías del acueducto, para que lleve el agua sin regar, sin que se estallen los tubos, sin que tengan problema de corrosivos ni nada de eso, sino antes llegue el agua más limpia. Sí, entonces pues pienso que esa sería la solución a corto plazo, que el municipio debe invertir en el acueducto, que es lo principal. Bueno, pues de manera personal, pues usted aplica o planea mejorar su actual forma de ahorrar y preservar el agua en su casa, en su hábitat. Claro, es que personalmente tengo que ser consciente que mientras que me estoy cepillando la boca debo mantener la llave cerrada, ¿sí? Y demás cosas, no utilizar el recurso de consumo humano para lavar autos. Yo puedo tener el carro para lavarlo, pero no lo lavo con esa agua. Muchos ciudadanos les vale cero y lavan el carro con el recurso que es para comer o para los animales, etcétera, etcétera, ¿sí? Que mientras que usted se está bañando y se está echando jabón, pues cierre la llave y no la deje abierta, etcétera. Muchas cositas que es de cultura personal y ciudadana. Bueno, pues de esta manera, pues ¿usted cree que se podría hacer para mejorar la conciencia en el municipio respecto al consumo del agua? O pues generar un proceso de cultura ciudadana y que el mismo ciudadano entienda que eso es propio, que no es del Estado, que es un recurso que a futuro se acaba y que hoy no se pelea por el petróleo o por otras cosas, se va a pelear por el recurso hídrico, en no talar los árboles, en cuidar la naturaleza. Es un tema más de sentido personal. Hola Aldo, buen día. Entonces, para comenzar con esto, nos gustaría que pues hicieras una breve presentación. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué más nos puedes contar de ti? Buenos días Benji, muchas gracias por la entrevista. Bueno, mi nombre es Aldo Orellana López, soy boliviano, actualmente estoy viviendo en Bolivia, en Cochabamba, justamente donde se desarrolló la Guerra del Lago el año 2000, ¿no? Trabajo en una organización que se llama Terra Justa. Fundamos esta organización en abril del 2020 y bueno, trabajamos en temas de extractivismo, justicia climática y poder corporativo fundamentalmente, ¿no? Nos enfocamos en cómo las empresas multinacionales provenientes principalmente del norte global desarrollan proyectos extractivos en nuestra región, ¿no? En América Latina, y cómo esto impacta en las comunidades y bueno, en toda la población en general. Proyectos mineros, proyectos petroleros, hidroeléctricas. La mayoría de esos proyectos son dirigidos, operados y financiados, ¿no? Por grandes corporaciones del norte. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de visitar los territorios, entender, conocer en alianza siempre con organizaciones locales, ¿no? Esta realidad para denunciar todo lo que estas empresas hacen en el norte. Entonces somos una especie de puente entre lo que sucede en el territorio con nuestros aliados también en el norte global. Eso es lo que puedo decir de Terra Justa en pocas palabras, Benji. Bueno, como nos acabas de contar, tú pues vives en Cochabamba también, pues viviste de cerca todo lo que fue el tema de la guerra del agua y demás, ¿sí? Entonces nos gustaría saber cómo esto te tocó a ti, cómo viviste esto y cómo vives tú
el tema de la gestión del agua, sí, entendiendo pues el agua, la gestión del agua como un servicio, no como un derecho, sí, en esta discusión del agua, actualmente como servicio y pues a la disposición y manejada como por privados. Claro, bueno, justamente el año pasado celebrábamos, ¿no?, los 20 años de la Guerra del Agua. En términos personales, para mí fue la primera batalla en la que pude involucrarme, ¿no? Yo estaba en colegio, en el último curso de colegio cuando se desarrolló la Guerra del Agua, tenía 17 años el 2000, y pues no entendía muy bien toda esta dinámica, ¿no? De por qué el agua se había privatizado, cómo es que una empresa transnacional estadounidense vino aquí a Bolivia y elevó las tarifas hasta un 400%, ¿no? Que era la razón por la que la gente salió a las calles, ¿no? Por la elevación extrema de tarifas, tomando en cuenta que somos bueno, antes, el año 2000 era peor la situación de la población, ¿no? Entonces no podía destinar muchos recursos al pago del agua, ¿no? Sin siquiera tener un buen servicio. Entonces, junto con unos amigos del colegio, fuimos, ¿no? Porque toda Cochabamba se paralizó, parecía un campo de batalla, ¿no? Vimos militares en las calles, policías, represión. Entonces fue para mí un detonante que transformó mi vida hasta ahora, ¿no? Lo que hago ahora, te decía, de poder corporativo, del poder de las empresas, se remite a la Guerra del Agua el año 2000, ¿no? Porque eh, toda la población, y yo ya era parte de algunas organizaciones juveniles, tratábamos de entender cómo esto era posible, cómo una empresa transnacional podía provocar todo esto, ¿no? Y obviamente con la complicidad del Estado. Entonces fue muy emotivo porque fueron varios días de lucha en las calles, exigiendo que la administración del agua fuera devuelta a la empresa municipal, ¿no? A la empresa estatal, y que se fuera a la empresa, la corporación. Finalmente se logró en abril del 2000, se expulsó a la transnacional y la administración del agua volvió a manos de la empresa municipal, ¿no? Con otro tipo de administración. Para mí fue fundamental después, porque bueno, la guerra del agua en sí en Bolivia abrió dos procesos básicamente, ¿no? El primer proceso fue en que es posible recuperar los recursos naturales y la administración de nuestros recursos naturales. Bolivia estaba, al igual que todos los países de la región, ¿no?, en pleno neoliberalismo en los 90, donde se habían privatizado los servicios básicos y se habían privatizado todos los recursos naturales, ¿no?, como el petróleo, la minería, etcétera. Entonces, este fue un quiebre para Bolivia porque era entonces posible no solo recuperar los recursos naturales o la administración de los servicios para tratarse como servicios como el agua y no como una mercancía, sino que podía hacerlo la misma población, ¿no? Entonces, siempre, me acuerdo siempre lo que se decía en ese tiempo en las calles, que habíamos recuperado no solo el agua, sino el derecho a decidir sobre nuestro destino, ¿no? Entonces, ese fue un hito. Y el segundo hito que te menciono es que esta capacidad de decidir de la gente se transformó, pues derivó en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ya se empezó a abrir el camino para cuestionar la privatización del petróleo, de las empresas públicas. Se empezó a discutir sobre la necesidad de nacionalizar los recursos naturales, de llamar a una asamblea constituyente que el 2006 se inauguró en Bolivia, ¿no? Entonces la guerra del agua, como podrás imaginar, en términos personales ha significado para mí un horizonte. A partir de ahí nunca más dejé el activismo hasta ahora, ¿no? Y siempre estuve involucrado en diferentes procesos. En ese tiempo era el tema de la globalización, cómo las empresas, el Banco Mundial, el FMI, obligaban a nuestros países, ¿no? O los condicionaban para darnos préstamos a que hagamos reformas estructurales. De hecho, Bolivia privatizó su agua por eso, porque el Banco Mundial vino y nos dijo, ¿no? Si quieres que te preste dinero para mejorar tu infraestructura del agua, tienes que privatizarlo. Entonces, en ese tiempo me empecé a involucrar en ese tipo de temas de globalización y en el tema de las multinacionales, ¿no? Y ya después fuimos abordando otros temas, como el tema del extractivismo, que ahora es el otro problema del agua aquí en Bolivia. Se habló mucho, ¿no? En el aniversario 15 de la Guerra del Agua,
en el aniversario 20, hablamos sobre qué es ahora el problema del agua, ¿no? Y el problema del agua es pues el extractivismo, ¿no? La minería que contamina el agua, que consume mucha agua, y en el contexto de la crisis climática, pues hay que cuidar el agua, ¿no? Entonces, otra vez estamos abriendo el tema del debate del agua. Sobre el tema de la gestión que preguntabas, tal vez te puede parecer interesante este dato. En la guerra del agua, la mayor parte de la gente que luchó para recuperar el agua era gente que no tenía agua. Cochabamba es tierra fundamentalmente de migrantes, ¿no? Eh, hay, o sea, hay un centro que en ese tiempo gozaba del servicio municipal del agua, ¿no? Le llegaba agua por cañería, pero la mayor parte de la población en la periferia no tenía agua, entonces no había estado en ese tiempo y lo que hicieron es organizarse, como eran migrantes de zonas rurales o zonas, centros mineros, tenían una capacidad organizativa, ¿no? Entonces comenzaron a organizarse y a gestionar su propia agua, hacían trabajo comunitario, cavaban pozos, construían sistemas de agua autónomos, ¿no? Autogestionados. Entonces, esa gente es la que más defendió el agua porque tenía la promesa de la empresa municipal de recibir agua, ¿no? Del Estado. Entonces, eh, actualmente todavía existen, se llaman los comités de agua, que son organizaciones autogestionadas por los vecinos del agua, ¿no? Que compran el agua en grandes cantidades o tienen pozos en donde ellos administran, limpian el agua y la distribuyen, la gestionan, rotan para administrar el agua y demás, ¿no? Y hay varios, más de 100, y de hecho están muy bien organizados, ¿no? Ahora, 20 años después, todavía existen, aunque ya hay proyectos grandes, ¿no? De infraestructura para que al fin, después de 20 años de la guerra del agua, todos tengan acceso al agua pública. Eso podría comentarte, Benji, en primera instancia. Pues hay varias cosas que se me vienen a la cabeza ahora mismo que me estás como comentando todo esto y es pues que en primera instancia como que por eso era tan importante usar el tema de la guerra del agua, la experiencia de Cochabamba, de Bolivia, con nuestra actual investigación. Pues la crisis climática es un problema que pues nos acoge a todos, ¿no? Y especialmente pues como latinoamericanos tenemos muchas cosas en común, ¿sí? Aparte de la altura de nuestras ciudades, de pertenecer a esta cordillera andina y demás, todas estas cosas de referencias y cosas buenas pues también pasan en las cosas malas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, hace poco, actualmente hace 2 gobiernos, todo este tema de que ustedes vivieron allá con la privatización del agua, con lo de las inversiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pues aquí también se vivieron, sí, el tema de los préstamos, aunque de una manera más local, ¿sí? El gobierno haciéndole préstamos a municipios para que desarrollaran proyectos de estructuras y demás con el fin de crear acueductos y demás cosas, pero pues con unos intereses súper altos y pues como su merced sabrá, no es como un secreto para nadie, la corrupción y todos estos temas en todos estos proyectos estatales y gubernamentales pues solamente afectan a los municipios y a nosotros como habitantes o consumidores y incluso es irrisorio el nombre del proyecto aquí en Colombia, ¿no? Pues yo te cuento, digamos, el actual presidente tiene un proyecto que se llama Agua para el Campo, ¿sí? Entonces, como que el proyecto enmarca la tesis gigante es esa, ¿no? Agua de la ciudad al campo, ¿sí? Como que si el presidente o el gobierno desconocieran el ciclo natural del agua, ¿no? Como que realmente el agua no viene de la ciudad al campo, el agua siempre ha ido del campo a la ciudad, de las montañas y de la ruralidad a la ciudad. Entonces, como que estas cosas, pues como que nos unen y por eso pues es importante. Otra de las cosas importantes que mencionabas era pues lo de que estabas muy joven en ese momento de la guerra del agua, pues yo también, en ese momento yo tenía 2 años, pero recuerdo que cuando te escuché, cuando los conocí por primera vez, este tema de la guerra del agua llegaba a mí, ¿sí? Entonces, si por casualidad alguna vez había visto esta animación de la abuela Grillo, que si tengo el tiempo mañana le voy a mostrar a mis compañeros, pues para mí era súper inimaginable que existiera una compañía privada, una multinacional, que me cobrara por recoger agua lluvia para mi consumo. Entonces como que este tipo de cosas son cosas que te decía, por eso son importantes como discutirlas desde la academia, ¿no? Y a esto que menciono va como mi última, la tercer pregunta, y era
pues sobre ese consejo, sobre por qué es importante pues estas afrentas ambientales extractivistas, sobre todo para nosotros, como te comentaba, nosotros y nosotras somos geógrafos y geógrafas de la Universidad Nacional, y pues tú has estado trabajando en Colombia, incluso tuve la fortuna de conocerte en el año 2016 en este Congreso Internacional sobre experiencias de extractivismo. Tu trabajo en La Guajira y en demás sitios de extractivismo, pues ¿cuál es tu consejo para nosotros como estudiantes o para nosotros en la academia para entender la importancia de estas discusiones en la actual crisis climática? Ya. Bueno, tal vez reaccionar un poco a a los comentarios que hiciste, porque me parece muy importante, ¿no? El primero, sobre la administración estatal, la corrupción. Eh, si ahora, por ejemplo, 20 años después de la Guerra del Agua, existen en Cochabamba comités de agua, es porque no hay una administración eficiente todavía del Estado, ¿no? Es decir, recuperamos el agua para la administración pública en ese tiempo. Se inició reformas importantes en la empresa pública local del agua, ¿no? Pero lamentablemente después hubieron actos de corrupción, malos manejos. Entonces ha sido muy, muy difícil y se tuvo que esperar más de 2 décadas prácticamente, para encontrar soluciones definitivas y estructurales al problema del agua en Cochabamba, ¿no? Porque como te dije, un legado sí fue de la Guerra del Agua, sí fue exitoso, digamos, ¿no? Se llamó Asamblea Constituyente, todo el debate político, ¿no? Que tiene sus matices, obviamente. Pero en el tema explícito de la recuperación del agua para la administración pública, bueno, no voy a decir que fue un fracaso, pero fue muy desafiante, ¿no? Y 20 años después, recién se están encontrando soluciones. Entonces es un desafío realmente el tema de la administración del agua eh, por la empresa municipal, ¿no? Requiere, bueno, hay muchas lecciones que en otra ocasión podríamos compartir de la experiencia de Cochabamba, ¿no? Eh, pero sí, sobre tu segunda pregunta, sobre tu última pregunta, sobre el rol de la academia, ¿no? En todos estos temas, bueno, déjame decirte que es vital, ¿no? Es muy importante, porque llega un momento, mira, en la guerra del agua, ¿qué pasó? La gente se indignó por la subida de precios, pero se necesitaba un análisis técnico, ¿no? Entonces, lo que se hizo eh, en ese tiempo se conformó, ¿no? Una coordinadora, se llama la Coordinadora del Agua y de la Vida, que fue un espacio donde confluyeron varias organizaciones, fabriles, obreros, campesinos también, regantes, ¿no? Del campo, y por eso viene, ¿no? Este tema de la privatización del agua de lluvia, porque la empresa transnacional no solo había privatizado el agua en la ciudad, sino también los sistemas de riego de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, por eso viene este tema de que se privatizó el agua de lluvia también. Pero la coordinadora lo que hizo es alianza, ¿no? Con académicos de la universidad, académicos comprometidos, ¿no? Porque había una serie de documentos que analizar, de develar, investigaciones que hacer. Entonces, todo eso lo hicieron académicos, ¿no? Comprometidos. Y ahora en el tema del extractivismo, cuando trabajas temas de extractivismo, es fundamental hacer alianzas con académicos, ¿no? Que conocen del tema, porque no puedes oponerte sin argumentos, ¿no? Es decir, hay un sentido común. Hay una empresa que viene, una empresa minera como en La Guajira o en Perú, en algunos casos que trabajamos, contamina el agua, consume agua, genera impactos, pero necesitas datos, necesitas mucha investigación para eh, tener un respaldo, ¿no? Un argumento sólido. Entonces, a la respuesta de tu pregunta, yo diría que es fundamental y hay, de hecho, muchos académicos, ¿no? Que trabajan en universidades, en ONGs también, eh, que son aliados de las comunidades y organizaciones territoriales, ¿no? Y que hacen este tipo de investigación fundamental que sirve para la lucha, para reclamar los derechos, para evidenciar contaminación, para evidenciar cosas técnicas muy pesadas, ¿no? Porque son cosas muy pesadas involucrarse en el análisis de contaminación de un río, o bueno, tú sabes, por ejemplo, que la minería a cielo abierto, ¿no?
hace desaparecer cerros, hace desaparecer montañas. ¿Cómo vas a analizar de una forma exacta eso? Entonces tienes que hacer alianzas, ¿no? Con la academia. Entonces, esa es una respuesta que podría darte, Benji. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que por el momento sería solamente eso, Aldo. No me queda más que agradecerte, como te digo, de parte pues de mi grupo de trabajo y de parte pues de la Universidad Nacional, en especial esta materia de métodos cualitativos, de investigación cualitativa. Pues tus aportes son súper importantes y de nuevo un placer conocerte, haberte conocido y pues yo sé que nos tenemos que seguir viendo y nos vamos a volver a ver en algún momento. Gracias a ti, Benji, para lo que quieras y un saludo a todos. Listo, listo, Aldo. Pero pues quería empezar como con la presentación, o sea, como que nos contaras quién eres tú, qué haces y demás. Entonces yo creo que comienzo a grabar y comenzamos. Comienza la grabación, perfecto. Listo. Ok. Perfecto, ok, yo me llamo Sian Kauman, soy activista en temas de cambio climático, justicia climática, medio ambiente, feminismo y otros temas de lucha social, y soy irlandesa, actualmente vivo en Irlanda y durante 4 años, entre 2014 y 2018, estaba viviendo en Cochabamba, trabajando en una pequeña organización que para aquel entonces se llamaba el Centro para la Democracia, ahora se llama Terra Justa, y allí trabajando con compañeros, otros compañeros del norte global y 2 compañeros bolivianos, Aldo y Lenny, que me enseñaron muchísimo sobre temas de extractivismo sobre todo y justicia climática también. Y ellos 2, mis compas de trabajo, son cochabambinos y habían como estado de jóvenes en la lucha de la guerra del agua en Cochabamba. Entonces aprendí de ellos realmente lo que había pasado, la represión social. Pero algo que yo noté, que me contaron y también noté como residente en Cochabamba, es que seguían habiendo problemas del agua a pesar de que la privatización no había pasado y había una empresa estatal que se llama CEMAPA, que creo que es solamente para Cochabamba, no es como una empresa estatal de agua para toda Bolivia. Pues Cochabamba ciudad como se divide en 2 partes. La zona norte, que es considerada, bueno, es más rica, sin duda, y la zona sur. Y como Cochabamba es un valle, pues la zona norte se acerca más a la montaña. Y entonces donde cae la lluvia y donde hay todavía agua como de los riachuelos y donde también sacan agua de los acuíferos, es más en la zona norte. La zona sur ya queda más bajito, digamos, en el valle, y hay naturalmente menos acceso al agua allí, como para, por ejemplo, tener un pozo o tener agua particular en una casa, ya ahí sería mucho más difícil. Pero agua de CEMAPA, agua del estatal, no llega hasta ese barrio y también, o esos barrios. Y también es una zona de mucha migración de las zonas rurales de Cochabamba, donde la gente, bueno, se busca o se compra terrenos, se construyen casas particulares como poco a poco de lo que se pueden permitir, y no hay realmente posibilidad de como aquí en Irlanda, por ejemplo, una zona más rica de Cochabamba, te compras una casa, te construyes una casa y te conectas al sistema de agua. Pues ahí esa posibilidad no está. Entonces la gente se compra agua de camionetas. Entonces son camiones de agua como tanques que sacan agua de los acuíferos en la zona norte. Y claro, pensarías, súper, ¿no? Agua limpia viene debajo de la tierra. Pues no, porque la roca, cuando pensamos en la contaminación de la minería, no es solo por el mismo carbono, el mismo mineral que sacan que viene la contaminación, es porque naturalmente en la roca bajo la tierra hay metales pesados. No es algo malo, es algo natural, pero si estás sacando agua de ahí para tomar, pues está lleno de metales pesados y de otros contaminantes también.
Entonces, ese es el agua que están usando en la zona sur, que están comprando a un precio alto, que están haciendo fila para agarrar de los camiones y necesitan como recogerlo en baldes o en tanques, ¿no? Que igual es caro poder tener un tanque grande de agua y llenarlo, es bastante caro. Y luego hay ciertos momentos que por bloqueos, seguramente en pandemia esto ha sido un tema muy difícil, no siempre llegan los camiones y si no llegan no hay agua. He escuchado historias de dificultades para los niños asistir a la escuela porque no tienen agua para lavarse incluso la cara, ¿no? Menos que tomar, pero no tienen otra, pero tomar esa agua. Para mí, claro, yo vivía en la zona norte y era la zona más rica, tenía acceso a agua por el grifo siempre. No era posible tomarlo, había que hervir. Y al principio, porque me decían, como extranjera no vas a ser más susceptible a los bichos, yo compraba agua igual de estas en botellas grandes, igual que se llenan. Y eso es bastante típico entre las familias, ¿cómo se dice? Hay más fresas, o la gente que tiene acceso a recursos, es normal comprarse esta agua en botellón y usar esa agua para cocinar, para todo. Ducharse y todo eso sí, y lavar en esa agua, todo eso sin problemas. Luego me mudé, no siempre me gustaba tanto, vivir por esa zona, y me mudé más cerca de la universidad, que está en el centro. Entonces, no es como como la zona sur, tan marginalizada, pero igual era un poco más popular. Y ahí sí noté que 1 o 2 veces a la semana y a veces más se me cortaba el agua. Entonces ya como que el dueño de la casa donde yo vivía tenía un tanque y él me contaba el detalle, ¿no? Cómo funcionaba la cosa y me decía, a cierta hora se mapa, libere el agua. Y ahí por la tubería llena nuestro tanque y tenemos esa cantidad para mantener toda nuestra casa hasta la próxima vez que abren el grifo o que abren la tubería y se llena el tanque. Entonces, él cuidaba, igual no dejaba siempre la bomba prendida. Entonces, a veces yo sabía que había agua en el tanque, pero él no tenía la bomba prendida y entendiblemente quería cuidar el agua. Entonces, yo aprendí igual a reusar todo lo que lavaba los platos, lo que podía recoger en la ducha, en balde, usaba para regar las plantas. También, no solo por necesidad, sino porque era la cosa también ética a hacer, ¿no? Y sabiendo que siempre esa agua, bueno, no soy ingeniera ambiental, pero imaginé que si está llegando el agua desde la zona norte de Cochabamba por estas tuberías, por donde vivía yo, más en el centro, y si ahí en el centro, en el norte, usábamos todo, pues no iba a llegar ya de las casas que sí tenían una conexión de tubería en la zona sur, ya no iba a llegar mucha agua si todo se usaba en las laderas más arriba. Entonces, pero igual veía gente que tenía pasto, regaba su pasto, lavaba sus autos. Sí, entonces había mucha desigualdad muy visible en la ciudad con el tema del agua. ¿Creo que eso es suficiente o...? Sí. Okay. Yo creo que, bueno, como te comentaba, nosotros estamos desarrollando también el trabajo en un municipio aquí cercano a Bogotá que se llama Facatativá y se presenta un caso similar al que tú me comentas, ¿sí? A nivel local también, pues los habitantes se quejan también de la llegada del agua, del tema de la sanidad del agua, del tema de no poder cocinar con esa agua que les llega y de tener una intermitencia en el servicio de agua, ¿sí? Entonces, esta pregunta que también se ataba un poquito con la primera, de tu experiencia y pues más que todo tu trabajo como con todos estos temas ambientales, era como por el tema de esas infraestructuras, o sea, ¿por qué tú crees que se presentan, digamos, estos temas de desigualdad y estos temas en la deficiencia de sistemas, pues, de acueducto dignos para garantizar ese derecho al agua y como tal el derecho pues a la vida, a la salud digna y demás?
Pues es como una pregunta muy grande porque creo que implica muchas cosas históricas, pero mi entendimiento de temas medioambientales suele rondar por la justicia medioambiental, que realmente se basa en un entendimiento del racismo medioambiental. Entonces, quién tiene acceso a recursos y quién no, tiene que ver con una racialización y una jerarqualización de quién es considerado que se merece una vida digna o quién es considerado humano y no humano. Y eso creo que desde tiempos de colonización ha habido como esta creación de una racialización falsa realmente. Pero lo vemos, se ha naturalizado tanto que incluso con la liberación o se dice, ya no tenemos la colonización, ¿no? Pero es notorio a un nivel global como que tantos recursos se están sacando desde el sur global, desde América Latina, desde África para beneficiar al norte global, donde aquí también tenemos, no todo el mundo, pero la mayoría tenemos acceso a, por ejemplo, agua limpia. Aquí las comunidades que no tienen acceso a agua limpia son comunidades también racializadas, entonces se ve a un nivel, sí, global y también más mínimo dentro de mismas comunidades y ciudades. Y creo que también es una cuestión es básicamente lo mismo, pero también una teoría del capitalismo racial que se saca un beneficio de la falta para algunas personas, de esta racialización, se saca un beneficio tangible, pero es un poco a veces difícil de identificar y en una situación donde, porque yo trabajo a veces con temas de medio ambiente entre comunidades más de media clase, como intentando educar sobre estos mismos temas y a veces puede ser un poco difícil de hacer entender, ok, no es nuestra culpa personal, pero tenemos que entender que hemos tenido acceso a ciertos privilegios precisamente porque otras personas no tienen acceso, ¿no? Y entonces no es casual, no es simplemente que, pasa porque son pobres. No, es un empobrecimiento y un beneficio a propósito, no desde la misma gente, porque no nacemos con intención de tratar a otros humanos así, pero desde una élite y desde una función del capitalismo. Eso es un poco mezclado, pero espero que me hago entender. Sí, no, sí, te entiendo súper bien. Yo creo que ya, esta es para terminar, y que es importante con lo que me decías, incluso con lo que me comentabas antes, respecto pues a este discurso del capital, ¿no? A este discurso del capital en el que tiende a culparnos a nosotros como seres de pie, como los culpables, y el tema del cambio climático, que si no consumimos pitillos, que si cerramos la llave mientras nos lavamos los dientes, así le colaboramos al mundo, pero pues en grandes aspectos son ellos pues las transnacionales, ¿sí? Las empresas gigantes, en especial las del norte global, pues las que contaminan realmente. O sea, lo que yo contamino en 20 vidas que yo viva no es lo que ellos contaminan en un segundo ni siquiera, ¿sí? Exacto. Entonces, con todo esto, incluso con lo que me mencionabas respecto a lo del Cerrejón, sí, que pues allí en Irlanda está la empresa que comercializa y demás. Y pues con lo que tú haces con esto de la educación ambiental, con temas de ahorro, de cuidado del agua y demás, ¿tú cuál sería el consejo o cuál crees que es la importancia que tenemos en la academia nosotros de tocar todos estos temas medioambientales, de justicia ambiental y demás, desde la academia? Es una pregunta difícil que casi todos los días entro en crisis porque me parece que la academia igual tiene complicidad histórica con el justificar la racialización, justificar la colonización, justificar el capitalismo. Yo sé que no es verdad
en toda la academia ni en todas las áreas o entre todos los académicos, y hay teoría crítica, hay obviamente muchísimas áreas que son muy valiosas, pero incluso dentro de temas o perspectivas que a mí me interesan más críticas, creo que hay una tendencia puede haber una tendencia a como la persona que investiga es la persona que más se beneficia de la investigación, y creo que hay una obligación en los académicos a hacer como una co-creación de conocimiento y una co-creación incluso de las ideas sobre qué es valioso estudiar desde las mismas comunidades que están viviendo la realidad del tema medioambiental, sea cual sea. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que precisamente en La Guajira hizo un proyecto sobre el agua que era súper práctico, estaba midiendo niveles de contaminación en el agua y proporcionando esos datos a las comunidades para que pudieran tener pruebas contra Cerrejón, porque no tienen acceso. Cerrejón tiene académicos que van y miden y las comunidades no, pues. Pero eso requiere un previo conocimiento del contexto, confianza con la gente del lugar para poder conceptualizar el proyecto desde antes de pedir el financiamiento o presentar la idea. Y creo que la academia no está realmente construida, los procesos no están siempre pensados con eso en mente. Pero creo que hay muchísimo potencial también para trabajar estos temas desde las bases, igual dentro de los límites que tenemos. También se puede buscar la forma como de hacer investigaciones de una forma más ética. Eso es más general, pero supongo que esos son como creo que con cualquier tema, agua, medio ambiente, cualquier tema que tenga que ver con justicia o con opresión, eso es como algo fundamental. Ok, esto último que dices lo tomo, digamos, como a manera personal. Buen día, buenas noches ya. Comienzo agradeciéndote por el trabajo tan completo que pues me refiero a la publicación Expresiones de la gestión comunitaria del agua en el macizo colombiano, que como ya te había comentado, hace parte de la bibliografía que usamos para este trabajo sobre la percepción del agua, pues por parte de los habitantes del municipio de Facatativá. Entonces, pues es un gusto para mí que hayas aceptado la invitación para pues esta entrevista que hace parte de una investigación para la materia de métodos cualitativos en la Universidad Nacional. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría, antes de comenzar, pues que nos contaras un poquito sobre ti, qué haces, a qué te dedicas, etcétera. Listo. Bueno, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta. Mi nombre es Daniela Rojas. Yo soy investigadora en temas de agua y mujeres defensoras de los territorios. Tengo 6 años de experiencia en investigación, acompañamiento y formación a comunidades que se ven inmersas en conflictos ambientales. Y actualmente estoy estudiando la maestría en estudios sobre sustentabilidad en la Universidad de los Andes. Ok, entonces comenzamos ahora sí con las preguntas. La primera pregunta es, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el papel de la mujer en la gestión del agua? Listo. Ahí, para empezar, quisiera mencionar que la base de este tema es que es cómo ha sido el relacionamiento de las mujeres con el agua. Y hacer, bueno, nosotros hablamos, por ejemplo, en las investigaciones de las aguas, porque las aguas no es solo un agua, sino que son distintas aguas, son unas aguas las que están en el río, en las lagunas, del agua que llueve. Entonces, me voy a referir a las aguas de aquí en adelante. Y me parece importante mencionar la relación que se ha establecido históricamente entre las mujeres y las aguas, porque han tenido mucho que ver con toda la labor de los cuidados que históricamente ha sido también como relegada o puesta en exclusiva responsabilidad de las mujeres.
Y esto porque hemos visto en varios de los procesos que he tenido la oportunidad de acompañar, que las mujeres son muchísimo más conscientes, por ejemplo, de temas como la calidad del agua, de temas como el acceso al agua, de temas también como la periodicidad con la que es posible acceder al agua. En muchos de los municipios, por ejemplo, en Mercaderes, que es el municipio también del estudio de caso del documento, ahí, por ejemplo, en muchas de las veredas son las mujeres las que tienen que ir a conseguir el agua, es decir, que se cuelgan las timbas a la espalda. Entonces, bueno, comentaba que es muy importante primero que todo reconocer cuál ha sido la relación histórica que se ha construido de las mujeres con las aguas, porque eso nos permite rastrear también que ha sido una relación mediada por las relaciones de cuidado, ¿no? Entonces, porque las aguas tienen muchas dimensiones, tienen una dimensión política, una dimensión económica, tiene también una dimensión cultural, y en todas esas dimensiones son las mujeres las que históricamente han estado más atentas a su calidad, a su cantidad, a su posibilidad de acceso, a su transporte. Entonces, esto hace que, por ejemplo, cuando haya temas administrativos, en el caso, por ejemplo, de la gestión comunitaria de las aguas, de cómo hacer ese manejo de las aguas, sean las mujeres las que estén más conscientes y más atentas a a que esas dinámicas realmente respondan a las necesidades. Entonces, ese es un elemento que me parece importante comunicar, sobre todo alrededor de la gestión comunitaria de las aguas. Y aquí hay algo que es un fenómeno también que se encuentra en algunos casos, y es que las mujeres, por ejemplo, participan muy activamente en los acueductos comunitarios, ¿sí? Y eso creo que es algo fundamental que hay que reconocer. Ahora, hay un reto también que dar en las organizaciones comunitarias, y es que si bien las mujeres participan activamente en los acueductos comunitarios, no siempre son las que están en las posiciones de poder de los acueductos, como por ejemplo las juntas, o por ejemplo no hay muchas mujeres fontaneras, o que administran, o más allá, por ejemplo, de labores secretariales o de tomar notas en algunas reuniones. Entonces, ese, por ejemplo, es un reto respecto a la participación de las mujeres en la gestión comunitaria, pero eso no implica que las mujeres no estén ahí. O sea, las mujeres son la base también de la gestión comunitaria de las aguas, de acuerdo a lo que hemos visto y puntualmente también en Mercaderes. Ahora, hay otro reto en términos de la gestión comunitaria del agua y también con las mujeres, y es cómo se hacen posibles los escenarios de formación y de participación política de las mujeres, porque muchas veces esta participación de las mujeres en escenarios de la gestión comunitaria del agua no se da en términos de la representatividad, pero es porque no se ha hecho, por ejemplo, un fortalecimiento de las mismas mujeres en su formación, o porque no se les tiene en cuenta, por ejemplo, para escenarios de participación política. Estos son todos retos que hay en torno a la gestión comunitaria del agua. Y también, pues, porque infortunadamente, aunque viene habiendo un cambio, pero siguen también estando mucho las mujeres en estos espacios de participación comunitaria, relegadas a las labores que tienen que ver con la alimentación, con el aseo o con la disposición de los espacios para las reuniones de estas organizaciones comunitarias. O sea, ha habido muchísimos avances. Ahorita, de hecho, hay muchas mujeres, por ejemplo, que hacen parte de sus juntas de acueductos comunitarios. Hay varios casos que sabemos donde las juntas de manejo de los acueductos comunitarios están dirigidas y participan exclusivamente mujeres, lo que es un avance, pero eso no quita pues que siga habiendo retos en esa participación. Y pues eso, combinado con las labores del cuidado y con la atención que históricamente las mujeres le han puesto al agua, dada su relación tan estrecha, pues es fundamental también para que se siga trabajando realmente por el agua como un bien común y no como una mercancía.
Respecto a la gestión pública, hablando por ejemplo en términos de las instituciones, los retos son muchísimo más amplios, ¿no? Porque de por sí la institucionalidad tiene unos límites en la gestión comunitaria de las aguas, que es como la imposición, por ejemplo, de elementos burocráticos para los mismos acueductos, la imposición, por ejemplo, de contar con una concesión para tener un acueducto comunitario que esté legalizado, y todo esto condiciona también la posibilidad de acceso, por ejemplo, a subsidios públicos que tendría que dar el gobierno para el mejoramiento de los acueductos. Y ahí digo que es mucho mayor el reto de la participación de las mujeres, porque si en los espacios comunitarios está aún como avanzando y construyéndose esta labor, en los espacios institucionales la presencia de las mujeres es más tenida en cuenta como una cuestión de cuotas, ¿no? Entonces, sí, en un ejercicio participativo alrededor de la gestión pública del agua participan mitad hombres y mitad mujeres, desde que estén, por ejemplo, sus nombres en la lista, ahí ya se pone un chulito, es decir, como que ya se cumple. Pero lo que se busca realmente es que las mujeres tengamos la posibilidad de hacer incidencia en estos espacios institucionales. Ahora, no es exclusivamente y no es como el único camino, pero es una posibilidad. Y para que las mujeres tengamos como voz y voto y una participación activa y efectiva en los espacios institucionales, pues eso tiene que ir antes un proceso de formación con las mujeres, tiene que haber un proceso también de reconocimiento de la sabiduría que tienen las mujeres en torno a las aguas, tiene que haber también unas posibilidades físicas y materiales básicas, y es que, por ejemplo, muchas de las mujeres son cuidadoras, ¿no? Y el hecho que las mujeres sean cuidadoras quiere decir que su participación en distintos espacios se ve limitada por los tiempos, por la movilización que se necesita. Entonces, si se quiere, y esto no va solo para lo institucional, sino en general para la participación de las mujeres en la gestión del agua, tanto comunitaria como pública, se tienen que dar las condiciones reales para su participación. Entonces, si son cuidadoras, por ejemplo, de niños y niñas, que haya una parte de la organización que se pueda encargar de ese cuidado mientras las mujeres están participando. Sí, y lo mismo si hay un cuidado, por ejemplo, de personas adultos mayores o personas que tienen necesidades específicas, ¿no? Todo eso es fundamental porque, o si no, hay muchos espacios en los que se dice es que las mujeres no participan, pero si no se dan las condiciones básicas y materiales, pues es muy difícil también que se pueda tener una participación, sobre todo activa, efectiva y con una continuidad. Entonces, y esto es un elemento fundamental para la incidencia tanto comunitaria como institucional. Eso quisiera resaltar como desde el relacionamiento de las mujeres con las aguas, y también cómo ese relacionamiento se traduce realmente en participación activa, efectiva y vinculante en relación a la gestión comunitaria del agua. Listo, creo que nos diste un montón de bases, de ideas para la discusión de mañana con los compañeros y las compañeras. Me quedan un montón de notas, de ideas, de temas que pues me toca profundizar también varias cositas. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, en serio, por el tiempo, por el espacio y por sobre todo este montón de referencias y ideas y pues de saberes que también nos estás compartiendo a través de pues de esta videollamada ahorita, ¿no? Que es como de las únicas ventajas ahorita que tiene pues la virtualidad. Por último, creo que mi compromiso es contarte cómo me va y cómo nos va mañana, los comentarios que nos dé la gente y demás. Creo que por el momento no es más, no te podría quitar ni robar más tiempito tuyo. Estuvo súper bonito todo pues, lo... Con todo el gusto, con todo el cariño. Está bueno también poder comunicar todo esto que realmente es fruto del aprendizaje con la gente en territorio. Sí. Todo esto que es justamente eso, es fruto de lo que he aprendido.
Y, por ejemplo, este documento es una forma de esa devolución a las personas, pues de lo que estuve, porque este documento es fruto de un trabajo de casi 5 años de estar haciendo acompañamiento. Entonces, pues bueno, qué chévere que lo hayas podido ver, que lo hayas Sí, podido sí, leer. no, lo leí y igual no, o sea, no hay como tal una reseña así física ni nada, pero digamos sí, el tema de los datos y todo el tema de, incluso ahorita con lo que está pasando, ¿no? O sea, el hecho de ver ahorita, digamos, a Carrasquilla en codirector del Banco de la República, ¿no? Entonces como que ya había leído incluso una publicación, pero creo que es del mismo documento, pero una publicación suelta solamente sobre los bonos del agua, creo que era una animación, incluso un video que habían publicado en Sí, Sensat hace un montón de tiempo. justo te Y iba a decir que sí, ahí estaba leyendo está. el documento y yo dije, como esto ya lo sabía, yo ya lo había leído en alguna parte, entonces me acordé y dije, pues tiene que ser el mismo. O sea, sí, claro, esa publicación es de hace un año más o menos, de 6 meses, 7 meses mínimo. Y dije como, pues ahí está la bibliografía, la encontré.